Ok. ¿Y las prácticas? Haciendo lo posible por permanecer en estado de presencia y, y resguardándome en el ahora. ¿Usted ha reflexionado sobre esas palabras? Sí, claro. Haciendo lo posible. ¿Pero lo hizo posible? Sí, por lapsos, sí. O Bueno, sea, ujú. esa es la No, idea. pero, sí. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? No, dímelo tú. Pues pienso que a raíz del contacto con el fósil, con Gaia, ¿Qué y lo será? que ella nos ha contado y la apertura que ha tenido con Ava y contigo, o sea, a través de ti con Ava, eh, continuemos el camino que nos está marcando, porque allí hay muchas cosas, muchos aspectos y formas de poder obtener mucha información muy importante y a través de ella un conocimiento que nos permita tener una visión mucho más amplia de la que hemos tenido en base a todo lo que conocemos como la historia, la arqueología y todas las formas de transmitir información totalmente desdibujada y no por las mismas personas que lo han hecho, sino por la misma forma como ha llegado esa información tan fragmentada en tanto tiempo, porque es muy, 4.000 millones de años es mucho tiempo para poder que se pueda recoger esa historia. Y la fuente, en este caso a través de Gaia, representada o manifestada a través de ella, siento que está dispuesta a que continuemos entrándonos más en la historia misma de toda esta evolución. Inicialmente pues fue una involución para poder descender de la fuente hasta esta densidad y que ella nos cuente esa historia y luego pues en la medida que vamos avanzando vamos a ver hasta dónde podemos llegar y lo que se vaya abriendo a darnos la información como hasta ahora nos la ha dado, nos irá dando las pautas para ir medrando hacia otros niveles de conciencia más elevados. Ujú. ¿Te parece? Sí, bien, Como para claro. tener una continuidad y terminamos como terminamos la vez pasada con el tema que estamos trabajando del diamante y todo esto para poderlo ir concretando, ¿no? Irlo descendiendo a un nivel más denso como se ha ido dando. Conéctate entonces, como siempre lo hacemos, busquemos su presencia. Yo ahora estaba trabajando con ella y está lista para entrar en contacto y ayudarnos en este propósito. Que igual ya le consulté y me dijo que sí, que esa es como la pauta a seguir en este momento.
Yo le estoy preguntando en este momento a Gaia y a la Madre Divina en su manifestación, ¿qué pasó antes de que el Hijo del Hombre se quedara dormido en el paraíso? ¿Ya estás en ¿Y contacto por, con ella? ¿Y por qué se quedó dormido? Que estoy preguntándole a Gaia. Bueno, empecemos por ahí. Empecemos con la historia más reciente de cuando ya la manifestación humana estaba físicamente condensada. A ver, ese plan, cómo estaba dispuesto para que el hombre, para que el ser humano se desnudara de sus estados de conciencia y cayera en el sueño en el que hoy día se encuentra. Ella en este momento me está diciendo que no habían cuerpos físicos cuando el Hijo de Dios se quedó dormido. No habían cuerpos físicos. O sea que estamos hablando de la etapa protoplasmática todavía. Estamos hablando ¿de qué estamos hablando, Gaia? De cuando él disfrutaba, cuando el Hijo de Dios estaba con él y no tenía conciencia, no había una separación y él no era consciente de eso. No había una brecha entre la fuente y su creación. Su creación era uno con él. Pero él era ignoto a sí mismo, él no se podía reconocer por estar todavía Uh-huh. tan ligado a la fuente. Uh-huh. Y en la medida en que se fue precipitando en la materialidad, es como él se pudo reconocer a sí mismo. Uh-huh. Pero para eso era necesario irse olvidando de la fuente. Sí, él mismo, él me está diciendo que él mismo quiso olvidarse, tomó la determinación consciente de dormir, de olvidarse, pero lo hizo de manera consciente. Le dijo, me voy a separar de mi padre a ver qué pasa, qué experiencias voy a tener durmiéndome, está diciéndome. Pero ahí todavía era andrógino y tenía sus dos manifestaciones, Aún, masculina, femenina, en forma aún, total aún. pero aún sin tener cuerpos físicos, sin tener, pues, estando en el paraíso y estando unido al Padre, era andrógeno. Y él lo que hace es que ya, él me está diciendo, ella me está diciendo que le remonte a la historia del hijo pródigo, que ahí están, que él pidió al padre la herencia, porque él le dijo, padre, dame lo que me corresponde como herencia, porque me voy por los caminos y voy a tomar un cuerpo físico. Entonces el padre le recordó los atributos que tenía de él y le dio toda la potestad para que él lo hiciera y se hiciera consciente de él.
que le remonte, ella dice que nos remontemos a esa historia, que esa historia lo cuenta como un cuento de niños. Entonces estamos hablando de unos de eones anteriores a la manifestación de la densidad Sí. misma. Ajá. Entonces él empezó a recorrer los mundos, pero los mundos no tangibles. Y recorrió muchos mundos, recorrió muchos dimensiones, Ajá. recorrió dimensiones y dimensiones, y él vivió muchas experiencias en esas dimensiones, pero aún no tenía cuerpo físico. ¿Cuántas dimensiones Y tuvo que descender para poder tomar la densidad de la materialidad? me está hablando de las leyes del 7, y me está hablando del 7. No sé si son 7 dimensiones, 7 eones, 7 qué, pero me habla del número 7, que es el orden del universo. Me dice 7, pero no sé el 7 qué, Gaia, 7 qué. Ava me está diciendo que son 7 eones, pero divididos en 7. Estamos hablando de 49 dimensiones. Ujú. Sí, sí, me habla de 7 y me hace una vez, o sea, me dice que es correcto. Y él cuando en esas dimensiones, él voltea para atrás y ve que ha olvidado, que él olvidó, él ahí ha olvidado. Entonces ahí es donde, en ese olvido, es que él queda dormido. Entonces al quedar dormido, ¿qué hace al quedar dormido, Gaia? ¿Él qué hace al quedar dormido? Ya me dijo. Lo primero que le entra al quedar dormido es miedo. Es la primera sensación, la primera sensación de él es: me he quedado dormido y he entrado en el miedo, como cuando la persona se duerme y tiene una pesadilla. Dentro de la pesadilla a él le da miedo. Eso es lo que llamamos esotéricamente la desnudez del alma. ¿Ves? Dímelo tú, contéstanos. ¿Sí? Sí. Es exactamente, me está diciendo que así es. Uh-huh. Entonces cuando él se queda dormido, él siente miedo y él empieza a vivir una pesadilla. Y él siente que ha pecado contra el universo, que él ha pecado contra la fuente. Entonces él corre a esconderse. Y entonces él se ve desnudo, pero no tiene un cuerpo físico. No lo tiene aún. Y él empieza a formar y a entrar en la dimensionalidad. Ahí es donde empieza a formarlo, porque él necesita esconderse de la fuente, desesperadamente en un afán que dura 4.000 millones de años. Es un afán para él, porque es un soplo, es un instante. Eso sucede en un instante, porque él necesita esconderse, y la única manera es formando los cuerpos, porque él ha pecado contra la fuente. Eso es lo que él en su pesadilla cree. Claro, por eso es una pesadilla, porque la fuente como tal no lo siente que haya hecho nada indebido contra ella, porque ella misma se lo permitió. Ella misma lo permite y ella misma lo
porque ella llenó al hijo, al único hijo, lo llenó de atributos, para que pudiera ir por todas esas dimensiones, viviendo la experiencia, porque era su propio reconocimiento. Y él estaba complacido, él estaba complacido que su hijo ya pudiera vivir esa experiencia y tomara esa decisión que él tomó. Entonces, dentro de la pesadilla, él en un instante formó cuerpos, en un instante. No es el tiempo, es en un momento. Y los cuerpos es toda la materialidad, la densidad que hoy día reconocemos como los elementos con sus elementales y todas sus manifestaciones. Todas las manifestaciones físicas, todo corazón que palpite, todo movimiento de átomos, de células. Es ahí donde está escondido el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios en sus multimillonarias manifestaciones. Esa conciencia crística diluida en la materia es la que ahora debe de hacerse consciente de sí misma al ser ascendida nuevamente en su evolucionar medrático, dimensión por dimensión, con la reintegración o la reunificación con el alma mundi y todas las almas de todos los sistemas y sistemas de los que hacemos parte en toda esta manifestación del cosmos infinito. Sí, exactamente. Así como la fuente se convierte en el Hijo, y el Hijo se convierte en sus creaciones, y sus creaciones se va convirtiendo, entonces ya haciendo conciencia de todo este proceso, entonces ya no se convierte, ya se invierte, deja de convertirse para invertirse. Pero ese trabajo de la inversión lo debe hacer ya conscientemente él, no desconectado de la fuente, sino buscando reintegrarse nuevamente a ella, reconociéndola primero y dándose cuenta de que él debe de crear su propio camino en la medida que medra hacia ella. Uh-huh. Me está mostrando una serpiente que se está devorando a sí misma, que hace un círculo. Uh-huh. Eso es lo que me está mostrando en este momento. Entonces, dar toda la vuelta y hacerme consciente de eso. Pero vuelvo al mismo punto, ¿no? Es una espiral que asciende y es una espiral que desciende. Sí, porque la serpiente cuando se devora a sí misma no desaparece, sino que ella es capaz de devorarse sin desaparecer. Ese es su atributo que le da la fuente para poderse reconocer de una forma que, estando autocontenida, se pueda reconocer no como la fuente, que ella no puede estar autocontenida y manifestada al mismo tiempo. Uh-huh. Me está mostrando una serpiente, pero es devorada por un ave. Entonces es eso mismo, pero ya elevando el vuelo como conciencia manifestada y conciencia como autoconciencia. Eso es cuando ella ya se empluma. Ese es el simbolismo del ave fénix, por ejemplo, que remonta el vuelo de sus propias cenizas. Uh-huh.
Y también ella como nos enseña, ¿no? Hermoso. Ay, sí, ma, yo no sabía que, que ella vagaba por el mundo, pero por el mundo aún no físico, con todas las dimensiones, y que él pidió la herencia a su padre para poder tener, pues, tener una cantidad de elementos con que vagar por esas dimensiones. La vez pasada nos Y hablabas, la vez pasada nos hablabas de más o menos unos 2.000 millones de años que duró la etapa media para poder medrar hacia la superficie, y después de los dinosaurios y toda esa era, ¿el ser humano ya era contemporáneo con los dinosaurios o fue posterior? En su parte física, no estamos hablando ya. sí, fue posterior. Los, los dinosaurios y posteriormente ya llegó emergió el hombre, ya el hombre como tal, pero el hombre, muéstrame, el hombre como tal ya fue una mezcla de la tierra y de maestros ascendidos. Ya fue una mezcla de los dos, de dos ADN diferentes. Pero Primero, fue posterior a los dinosaurios, fue posterior a los dinosaurios. pues el primero evoluciona desde la Tierra a través de todas las etapas en las que fue tomando cuerpos cada vez más autónomos, es decir, con movimiento y con capacidades de traslación y de conciencia y de supervivencia y de reproducción, pero él se reproducía como andrógino o como hermafrodita. Cuando hay huevos dentro de sí mismos que son autofecundados, dentro de sí mismo hay huevos que son autofecundados, es andrógeno. Ujú. Uh-huh. Y cuando son fecundados desde afuera por cooperación, ya hay bisexualidad, ya hay masculino, femenino. Uh-huh. Ha evolucionado, le estamos dando un primate, ha evolucionado el, la parte biológica de la Tierra, ha evolucionado hasta el punto de llegar a un primate, que es lo más parecido al hombre como tal. Pero el Una primate, intervención. pero ese primate no es el mismo primate que tenemos hoy día 4.000 millones de años después, porque esa etapa de la evolución del primate se quedó allí suspendida y no tiene conciencia de sí, pero De sí mismo, no. pero la que se conectó con la esencia de los hermanos ascendidos, de los maestros ascendidos,
que le cooperaron con su simiente, ahí sí Ujú. él tomó conciencia de sí mismo. Ahí fue donde fue tomando conciencia de sí mismo, pero inicialmente fueron esclavizados por los mismos hermanos que ayudaron a ese salto cuántico, porque hay un salto cuántico en la evolución de las especies como tal. Si ese primate hubiese seguido evolucionando solo, sin la intervención de esos genes que vinieron a acelerar su proceso, también hubiera alcanzado el estado de conciencia humano o se habría quedado como primate nomás. Él habría seguido en el mismo, habría tenido demasiado lento el cambio de acuerdo al medio ambiente donde se estaba desarrollando, pero era demasiado lento para que se diera. A los mundos nuevos se les va brindando ayudas para dar saltos cuánticos a todos estos mundos. Y vienen de otras partes. Ellos, unos lo hacen de una manera demasiado consciente de trabajo y en unión a la Confederación Galáctica a un orden universal. Pero dentro de ellos también hay unos que pierden su conciencia y se separan del trabajo que deben hacer, y esos son los que someten al ser humano, esos son los que nos empiezan a someter, y el primate como tal no habría evolucionado como se hizo a través del salto cuántico que hicieron ellos con el ser humano, haberle agregado su ADN. El primate ya tenía el sexo dividido en masculinos y femeninos. Inicialmente no, pero cuando ya se les colocó el ADN, ahí ya hubo una separación. Y ellos pagaron un precio muy alto. Inicialmente hay que pagar un precio muy alto de esclavitud. Al principio hay esclavitud. Para ser libres, al inicio la esclavitud es parte del proceso biológico y el proceso de las especies. Entonces, el ser humano pagó un precio de esclavitud para poder posteriormente alcanzar la libertad en unos términos, porque ellos alcanzaron la libertad por una parte, pero sus mentes fueron esclavizadas con dogmas, creencias, y ya posteriormente la esclavitud fue más de tipo religioso. Pues ya fue evolución, sus cuerpos físicos dejaron de ser esclavos. Inicialmente era la parte más grotesca, más física, para después ya las mentes, ya cuando ya se fue haciendo más consciente, entonces ya fueron las mentes las que fueron atrapadas en la esclavitud. Que como hubo
una inversión. Mientras que el cuerpo físico se fue liberando, la parte mental se fue esclavizando. Entonces, esa mezcla genética se fue dando también en niveles energéticos, mentales, conscientivos, espirituales. Explica en todos los niveles. En todos los niveles hubo el aporte, pero es que el aporte no fue solamente bueno, el aporte también tenía cosas negativas en todos los aspectos físicos, psíquicos, mentales, en todos esos aspectos habían aportes positivos y aportes negativos, porque ya estaba la dualidad en pleno esplendor. Y tenía el escenario para poderse manifestar. Ujú. Antes no tenía el escenario y por eso no era manifestada. Ajá. Entonces había que, para manifestar tenía que darse los opuestos, los buenos, los malos, los altos, los bajos, Masculino, los femenino. esclavos, el masculino, los esclavos, los que esclavizan. Había que darse las dos opuestos para poder precipitarse a la dualidad, a la dualidad como tal y la manifestación completa del ego. Toda esa etapa de manifestación del ego en toda su multidimensionalidad para poder esclavizar, como hoy día tiene al alma mundi, es lo que ha hecho que el alma colectiva, alma mundi, se haya olvidado totalmente de su fuente y hoy día el trabajo consiste precisamente en volverle a devolver ese recuerdo de la fuente y toda su historia de cómo fue sometido a todo nivel para poder que hoy día el escepticismo y la negatividad Uh-huh. sea la que impera y no sea tan estéril cualquier enseñanza, cualquier forma de nueva espiritualidad que se le quiera abordar o aportar o entregar al ser humano e inmediatamente la rechaza y la desecha como algo ajeno a su propia naturaleza. Ella me está dando una lección acá de cómo, de cómo antes era grotesca la esclavitud que empezó a ser de tipo mental, con las cruzadas, con el, con la Inquisición. Entonces era algo impuesto. Ahora es más sutil. Ahora es lo mismo, pero se va dando de manera más sutil con la televisión, con el consumismo, con las propagandas. Es una esclavitud que se hace a través de las partes ya más sutiles. La música. Entonces, la música, todo. Me está mostrando que todo esto cada día se está utilizando más, y que aparentemente para que creamos y demos la apariencia de que no estamos siendo sometidos por nada ni por nadie y que somos unos revolucionarios. Pero en el fondo todos hacemos como hormiguitas exactamente lo mismo, como lo han impuesto las corporaciones y el consumismo de las grandes organizaciones, sociedades, que no le interesan sino solamente el bien de unos pocos en alas de sus propios intereses personales y sometiendo a multitudes. Está mostrando la sutileza de la esclavitud moderna. ¿Qué gana el ego con todo ese trabajo que ha hecho a lo largo de estos 4.000 millones de años en el sometimiento y esclavitud del Hijo del Hombre o el Hijo de Dios?
él piensa que es su propia realización. Pero eso, él lo que no sabe, él piensa que es su realización, pero él lo que no sabe es que si él se separa de nosotros, él muere, porque nosotros somos los que le damos la energía al ego. Y si ellos se separan, entonces le está mostrando unas células que están en un mismo cuerpo, porque hacen como una banda aparte, creyendo que no están en ese cuerpo. Y hacen tanto desorden que aniquilan el cuerpo. Pero ellas no saben que cuando aniquilan el cuerpo, ellas se van con esa aniquilación. como lo que hace el Eso cáncer mismo, biológicamente. eso mismo, esa es la misma filosofía del ego. Creer que nos aniquila a nosotros pensando de que él va a seguir, pero nosotros somos los que le damos la energía a él. Y si Pero, nosotros no estamos, ellos tampoco van a estar. pero él, a un nivel de más físico, los egos más vulgares, más grotescos, le van entregando su energía también a los egos más sutiles de la multidimensionalidad, haciendo que también ellos se nutran del trabajo vulgar o el trabajo más, más denso que hace el ego al nivel de la personalidad y la mente del ser humano. Ujú. Y ellos piensan que es su propia realización. Y así como acá en la parte grotesca, son más evidentes, como por ejemplo cuando uno se alimenta más, ellos, Como come carne. sí, cuando uno come muerte, come cadáver, entonces ellos se alimentan de manera grotesca, pero ellos también en la parte más sutiles, ellos se van volviendo también más sutiles y van, entonces ya se alimentan de los pensamientos de nosotros, que ellos van alimentando de los pensamientos, y eso ya nosotros no los vamos a reconocer tan fácilmente, y se esconden, y ellos alimentan a otros, ellos tienen otros más grandes a quien darle darle su energía, y están a la orden de otros mucho más potentes que ellos. Háblanos un poco más de cómo funciona ese apetito de las personas por la carne, porque nosotros mismos hasta hace unos 8 o 9 años éramos carnívoros a morir, como se dice acá, y poco a poco, en la medida en que nos fuimos adentrando más y más en la vida espiritual, fuimos sintiendo la aversión, el rechazo por la carne, y cada vez nos alejamos más hasta hoy día, en el caso mío, no vibra sino con la fruta con la que nos alimentamos hoy día, y el sistema todavía sigue aferrado al tema de las carnes de todo tipo. ¿Cómo funciona ese mecanismo a nivel del ego que somete a las personas a través de las dietas alimenticias de la forma como la tiene esclavizada? A ver, eso se da a través del sexo. Cuando la persona tiene en su mente muchos pensamientos de tipo lascivo, de tipo sexual, de tipo, así no lo haga físicamente, alimenta la necesidad de consumir carne. Si tú, por ejemplo, tienes aún en tu mente la idea de necesidad de sexo, la idea de ver algo pornográfico, de ver algo físico, eso alimenta la necesidad de consumir carne. Eso
dependiendo de los pensamientos a través de los es una límites. retroalimentación, me está diciendo que es una retroalimentación entre el sexo y la carne, que ellos están ligados, muy ligados. La parte de la lascivia, eso está ligado al consumo de carne. Y si la persona es astemia, o si la persona es y si la persona no eyacula ni nada de eso, pero hay niveles internos que aún están latentes porque vienen las heridas pasadas, y eso alimenta la lujuria, y la lujuria sutil, y hay unas manifestaciones en sus sueños, y eso sigue alimentando el consumo de la carne. Está íntimamente ligado al sexo, el consumo de carne. Ah, qué bien. Y en este caso, la transmutación, la no eyaculación del semen y su transmutación, que la persona va aprendiendo desde la parte del autocontrol externo y luego interno a través de la misma alimentación y la forma de cómo transmuta a través de la misma energía del Shakti, del sol y de todo el entorno natural, va haciendo esa transformación interna que le permite que esa transmutación trascienda también a esos niveles multidimensionales de su propia conciencia. De su propia conciencia, así es, exacto como tú lo has dicho, así es. Y las personas, me está diciendo que las personas que van dejando paulatinamente de consumir carne, también en sus mentes van dejando la imperiosa necesidad de, de expresar, o así sea mentalmente, en muchos niveles, de ser lujuriosos, de ese tipo de cosas, actos, y muchas manifestaciones sexuales. Hay un sinnúmero de manifestaciones sexuales con los sentidos. La morbosidad en sus aspectos más finos son, por ejemplo, las desgracias que transmiten los noticieros contando el dolor y el sufrimiento de otros para que las personas se sientan con cierto gozo por no sufrir ese dolor que otro está sintiendo, y por eso es tan apetitoso para esa morbosidad sutil del infraconsciente de las personas al ver, escuchar y ser parte de las noticias fatales de los que le sucede a otros a distancia. A distancia, sí, porque eso me hace mejor persona, eso aleja de mí la culpabilidad, eso que tú estás diciendo. Pero esa parte se siente más en la parte de las emociones, en la parte del centro del estómago. Ahí es donde más, esa parte es más enfocada allí. Pero yo cuando miro, ella me está diciendo que yo cuando miro un noticiero y veo lejos y veo lejos, entonces eso, yo lo que estoy haciendo es es alejando de mí la culpabilidad, y el ego lo que está es recordándome a mí que yo soy mejor persona que los que están allá, que merecieron ese castigo. Porque si yo veo el dolor allá en un noticiero, o lo veo en Venezuela, o lo veo en cualquier parte, es porque allá lo merecen y yo merezco estar donde yo estoy. Entonces separo, es el ego mostrándome, y en marcha la separación, mostrando la culpabilidad de otros y alejándola de mí. Porque el ego lo que le interesa es que yo no vea, lo que le interesa al ego es que yo me separe y que yo vea lejos de mí la culpabilidad, para que yo busque lo que nunca se me perdió.
y así nunca encontrarme a mí misma, nunca, porque eso asegura al ego de que yo no me encuentre. Y de esa forma nos lleva a su propio territorio donde él tiene su dominio y nosotros ni sospechamos siquiera que estamos siendo esclavizados en unos niveles que ni siquiera sospechamos que puedan existir. Completamente, completamente. ¿Y quiénes son los que patrocinan, quiénes, quiénes son los que patrocinan todo ese círculo dantesco? Las corporaciones con sus propagandas. Porque si las corporaciones con sus propagandas no, no financian eso, entonces ellos no podrían salir ahí al aire, ni podrían pagar a todos los empleados. Hacer obsoleto el sistema comercial, el sistema bancario, económico, social, político, religioso, que hoy día se le ha impuesto al ser humano de la forma como se lo ha hecho a través de miles de años, implica que tendremos que también tener muchos miles de años para poder lograr esa reversión, o lo podemos hacer en muy poco tiempo. Tiempo de acá, no tiempo de esta densidad de tridimensionalidad. Dentro de la temporalidad, los pasos más sencillos a seguir serían tratando de permanecer en estado de presencia para evitar el bombardeo por todos los sentidos. Eso sería una manera inmediata de empezar a cortar esos hilos invisibles de la esclavitud moderna. Ese sería permanecer en presencia, habitar la casa, habitarla, porque la casa que no se habita se llena de telarañas. Eso es a nivel individual, y a nivel colectivo como alma mundi o alma colectiva de la Tierra y el sistema solar y la galaxia, nos tardaríamos mucho más de los 4.000 millones de años que nos estás contando de evolución que hemos medrado hasta esta densidad de estos cuerpos físicos actuales. Me está diciendo que así como hay saltos cuánticos, en la evolución, así también van a haber saltos cuánticos en la inversión. Pero no me da más detalles. Para la ascensión, o sea, de otra forma no podríamos lograr la ascensión. Sí, para la ascensión, así como fue en la evolución física y hubo saltos cuánticos, así también van a haber, pero no me da detalles. Entonces, lo que yo supongo es que seremos ayudados, seremos asistidos. Eso es lo que yo supongo. Por eso tenemos que estar alertas y vigilantes, como el vigía, ¿cierto? Para poder aprovechar esos momentos trascendentales como este que se está dando en este momento después del 2012, que este es un momento cuántico que estamos viviendo, en el cual estamos siendo asistidos, y por eso estamos en esta comunicación, en estas mismas canalizaciones, y
como conciencia misma de Gaia, de Hadith, del Cristo y todas estas formas de la conciencia que se han acercado a nosotros, es parte de ese salto cuántico. Sí, sí. O sea, estamos viviendo ese salto cuántico en este momento, de este año, de esta tridimensionalidad, a 7 años de haber trascendido ese, haber cruzado la línea del 2012 y estarnos Sí, adentrando en esta etapa de la nueva era y la influencia directa de Acuario. sí. Ujú. Así es. Entonces, el salto cuántico en sí mismo no es que esté programado dentro de la voluntad del Padre Cósmico Común, sino que por su misma voluntad y por la condición misma en la que nos encontramos, de materialidad y densidad, Él ha permitido que ese salto cuántico haya manifestado o se haya ejercido de la forma como se está dando tan directamente y tan cerca, porque solo estamos a 7 años de haber empezado Acuario. Y que hay parte digamos, del colectivo, del alma mundi que está pidiendo ayuda, y quien que ayuda se brinda. Entonces, esto es un pedido colectivo que hay, un pedido de ayuda, no a nivel de toda la humanidad como tal, pero sí de un número considerable para que seamos ayudados todos, sin distinción. Y ese número supera la masa crítica, o no llegamos todavía a esa masa crítica de, de pedido de auxilio, de asistencia y guía para poder trascender este momento de ascensión colectiva. Como que está de lado para nosotros esa respuesta. Aún no. Pero estamos caminando hacia ella, hacia esa masa crítica. Por eso todo nuestro esfuerzo debe estar encaminado hacia ese propósito. Me está mostrando un camino donde hay muchos caminos divergentes, por tomar izquierdo, derecho, aquí, allá, atajos. O sea, no hay un camino con muchos desenlaces. Es tan grande el alcance de esta enseñanza que nos estáis entregando de esta forma tan Tan maravillosa, directa. tan directa, que siento desde Abba que vosotros mismos estáis a la expectativa de nuestras propias respuestas y avances para podernos dar el auxilio que seamos capaces de manejar y no sea que el auxilio mismo se convierta en un obstáculo e impedimento para nuestro propio avance. Es lo que me está diciendo Abba aquí en este momento. Sí, sí, sí. Así es. Gracias Gaia, Gracias, Gaia. porque Sí, las historias con las que se nos ha querido
supuestamente informar, educar, formar con respecto a la historia de la humanidad, cómo fue todo este contexto de manifestación y de creación misma, ha sido tan retocado, tan alterado y manipulado, que hoy día no dice absolutamente nada de lo que tú nos estás enseñando de primera mano, y nosotros somos los bendecidos, privilegiados, que estamos recibiendo esta enseñanza directamente de ti. De manera que te estamos altamente agradecidos en nombre de esta humanidad, de esta alma mundi, porque vamos a empezar a hacer que esta enseñanza sea multiplicada, sea llevada a muchas personas, y por eso he insistido con la condensación física del diamante en la drusa y el rosa que tenemos en Urantia, haciendo su proceso de materialización para poder precipitar en él las condiciones necesarias para poder conmover la razón y la lógica de las personas a través del milagro que representa poderles hacer esa confrontación consigo mismos al mostrarle de que no hay límite para el milagro y que hemos logrado trascender la fe en ese nivel en el que no es una fe para que la montaña no se mueva, sino porque ya la montaña fue removida desde la raíz y estamos total y absolutamente dispuestos a ponernos al servicio de ese milagro que representa el conmovernos a nosotros mismos y disponernos para esta misión que se nos ha encomendado. Por eso mi insistencia en que mi trabajo y el trabajo de los seres que me asisten y guías y tutores en conjunto me indican de que estamos en el camino correcto para esa materialización y poder a través de él poder emprender este trabajo que con estas herramientas que nos estás entregando y que esperamos nos sigas haciendo llegar como hasta ahora se nos está dando, nos permita llegar más al fondo mismo de toda esa expectativa que tenemos, tanto nosotros como todos nuestros congéneres, y en todos los sitios y reuniones e encuentros pondremos estas enseñanzas de manifiesto y las compartiremos con todos aquellos que estén dispuestos a recibirlas. Gracias. ¿Tú sabes que Gaia es mi gran amor? ¿Cómo? ¿Tú sabes que Gaia es gran amor? ¿Gran amor? Sí. Ya le dije, es mi gran amor. Explícanoslo mejor. Que yo sentí tanto amor por Gaia que yo le dije, eres mi gran amor. Y salió de adentro de mi corazón, de mi ser. Eres mi gran amor. Y me complace. ¿Y qué te dijo ella? Pues, me transmite alegría, como respuesta de gratitud. O sea que estamos enamorados. De la vida, enamorada de la misión misma. Sí. Del universo, de la fuente, de todo, como uno solo. Esperamos que con tu guía y asistencia que nos estáis dando tan maravillosa, podamos trascender la dualidad, que es la que nos tiene en camino de esta misión, para poder compartirla con la mayor cantidad de almas encarnadas, para poder llegar a superar esa masa crítica, que es la que el objetivo inmediato para poder canalizar más y mejores ayudas cuánticas a nivel espiritual y cuánticos a nivel de divinidad y a nivel de la fuente misma, que está rebosante de regalos, como nos lo ha dicho C,
en su curso de milagros y que nosotros, en la medida en que lo podamos develar a niveles cada vez más y profundos y más grandes, podremos igualmente ponernos a nota de poder recibir esas ayudas que sabemos que están disponibles, pero que tenemos que prepararnos para recibirlos y que no nos hagan daño. Así es. ¿Tienes algo más que decirnos, Gaia? Ya es gratitud, es beneplácito, es gratitud, y me siento complacida por haberlo servido. Nosotros también. A vuestra disposición. En la medida que podamos, en las noches, si hay algunas que no podamos hacerlo por alguna razón, pues nos prepararemos y haremos todo lo necesario para que en la siguiente podamos seguir teniendo estos encuentros y podamos ir profundizando con más detalle en todos estos aspectos que nos enseñas para poder nosotros entender nuestros propios procesos y compartirlos con todos aquellos que quieran que les sean igualmente transmitidos. Gracias. 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 Desde esta tridimensionalidad hasta el infinito del infinito, por tanto amor y gracia como nos la habéis hecho llegar a Abba y a Nada. Así es. Hecho está. Hecho está. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. ¿Querías decir algo más? Nada, solamente permanecer en un estado de gratitud. Gracias. De gratitud en esta tridimensionalidad, en nuestro estado de vigilia, y lo mismo al pasar al estado de sueño en la cuarta D, para poder a través de la cuarta D consciente, podernos hacernos también conscientes de las 5D, 6D, y poder ir ascendiendo también a esos niveles de conciencia y mañana al despertar nuevamente en estos cuerpos, poder traer estos recuerdos con los cuales podremos digerir toda esta información maravillosa que hemos recibido. Así es. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.